Buenos días, familia Barrera Vázquez. Dios te bendiga en esta hermosa mañana 17 de septiembre. Mi nombre es Sara Monterrosa, esposa de Khalil Barrera. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y esta semana estamos estudiando sobre la obediencia. Y en esta mañana queremos hablar bajo el tema obedeciendo a las autoridades delegadas por Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por cada una de nuestras familias que en este día está conectado en este devocional con nosotros, Dios. Bendecimos a cada familia representada, Dios. Declaramos que tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, nos da sabiduría, Dios. Y declaramos, Señor, que tu palabra es vida para nosotros, Dios. Y ayúdanos a ponerla en práctica, Dios, porque tú quieres que nosotros seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana queremos primero desglosar a esa obediencia. Está la obediencia directa a Dios y está la obediencia, aquí en este cuadrito, me permito mostrarles. Está la obediencia directa a Dios, que es la que recibimos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y está la autoridad a la cual debemos obedecer, delegada por Dios. Y en esta mañana queremos resaltar esa autoridad delegada por Dios, una autoridad establecida a la cual debemos someternos y debemos obedecer porque la palabra de Dios nos enseña. La autoridad delegada por Dios es aquella donde Dios elige a determinadas personas para que los representen y ejerzan su autoridad en la tierra. Son personas escogidas por Dios para que ellos puedan gobernar la tierra. Quizás tú te preguntarás en esta mañana, sí, pero conocemos a muchas personas que no ejercen bien su autoridad. Pero a nosotros no nos compete mira cómo se desenvuelven esas personas. Dios solamente dice que nos sometamos y que obedezcamos. A medida que desarrollemos el tema nos vamos a dar cuenta en qué debemos obedecer a las autoridades. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Esa persona debe ser obedecida. El desobedecer la autoridad delegada por Dios es desobedecer a Dios. Cuando nosotros somos capaces de desobedecer a esas personas que Dios les ha delegado esta función, estamos siendo desobedientes con Dios. Y Dios quiere que nosotros obedezcamos en esta tierra a esas autoridades que Él ya estableció. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como familia que representa la sangre de Cristo, debemos ser buenos ejemplos a las demás personas que nos están observando. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 campos básicos de autoridad a las cuales debemos obedecer. El primer campo es la familia. El segundo campo es la iglesia. El tercer campo son el gobierno y lo que se desencaja del gobierno. Y el cuarto campo es nuestro trabajo. Queremos hablar sobre el primer campo, que es la familia. Si tú allí donde estás escuchando este devocional, queremos que el Señor obre de manera especial en nuestra vida, en nuestro carácter, y nos enseñe cada día a ser obediente a toda su palabra, todo lo que ya el Señor estableció para que nosotros cumpliésemos. La familia es el primer campo al cual debemos obedecer, y hay una persona delegada por Dios, la cual merece que nosotros obedezcamos, ¿verdad? Dice, Dios estableció al hombre como cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre debe ser ejemplo en todo y educar a sus hijos bajo el temor de Dios. El hombre es el proveedor del hogar. El libro de Efesios 5:22 da unas instrucciones claras donde dice: las casadas estén sujetas a su propio marido.
¿verdad? Y luego le dice a los hijos en Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Entonces hay una orden, un mandato de Dios a obedecer a ese hombre de la casa, ¿verdad? Que es el padre, el cabeza de hogar, el cual le dice a los hijos que obedezcan en todo a sus padres. No es en algunas cosas, es en todo que debemos obedecer a nuestros padres como autoridad delegada por Dios en la tierra. El segundo campo al cual debemos iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros, los cuales merecen que nosotros obedezcamos, porque cuando obedecemos a esos hombres y mujeres delegados por Dios, estamos obedeciendo a Dios. En la iglesia nosotros tenemos una función como hijos de Dios, y es obedecer esa autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Nosotros debemos obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿verdad? A los ancianos. Dios es fiel y Él nos ayudará para que nosotros aprendamos a obedecer su palabra y a respetar esas autoridades delegadas por Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esto está en Hebreos 13:17. Nuestros pastores deben dar cuenta a Dios un día por la iglesia. Por eso es importante que nosotros cumplamos nuestro deber, y es obedecerles. Amén. Que nosotros podamos obedecer a las autoridades establecidas en la iglesia, en la tierra, para nosotros obedecer. Debemos obedecer es el gobierno. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para que nosotros fuéramos protegidos y recibiéramos bienestar por parte de los gobernantes de la tierra. Esos gobernantes están conformados por maestros, policías, jueces, funcionarios locales y federales. Todos son autoridades delegadas por Dios en nuestro territorio para nosotros obedecer, ¿verdad? Para que nosotros podamos, como familia, como iglesia, podamos cumplir esas ordenanzas que están establecidas por esa autoridad que Dios ha delegado en la tierra. La palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 2:2. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llenándonos de bien con los demás. Dios, a través de su palabra, nos dice que oremos por esos gobernantes, que pidamos a Dios que ellos puedan dejarse direccionar por Dios. Esa es nuestra función, ¿verdad? Como cristianos, como personas que creemos en ese Dios grande y misericordioso. Orar por nuestros gobernantes. Independientemente si están haciendo las cosas mal, Dios es quien se va a encargar un día de juzgarlos. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Nosotros debemos obedecer a esas normas que son establecidas para el bien de los ciudadanos, para el bien de cada uno de nosotros como población. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad si no es de parte de Dios. Y las autoridades que tenemos hoy han sido establecidas por nuestro Dios. Entonces Dios pide que nosotros nos sometamos a esas autoridades.
Muchas veces pensamos de que como no tienen la razón, queremos hacer lo que a nosotros nos parezca. Y no es así. Dios nos pide que nosotros obedezcamos. Y obedezcamos es someternos, ¿verdad? Es someternos a las cosas que ellos establecen para el bienestar del pueblo. El último campo al cual nosotros debemos obedecer y Dios ha establecido como autoridad en la tierra es en el trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en nuestro trabajo, ¿verdad? Muchas veces tenemos dificultades en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, más que todo con las personas, pero nosotros tenemos que ser personas sumisas, personas que nos dejemos guiar, orientar. Y créeme de que en eso hay bendición. Yo como empleada he tenido esa oportunidad de estar sumisa a mi jefe, de obedecerle, y eso atrae bendición a nuestras vidas. ¿Qué pasa? De que esa persona empieza a confiar en ti, eres tú un ejemplo en tu lugar de trabajo y muchos van a mirar a Dios a través de ti. ¿Por qué? Porque con tus acciones estás hablando de ese Dios bueno que te ha enseñado a través de su palabra cómo debe ser tu conducta en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros en nuestro trabajo debemos obedecer a nuestras autoridades, a nuestro jefe. En muchas ocasiones no van a tener la razón, pero así sea que no tengan la razón, nosotros aprendamos a ser humildes y a obedecer, y Dios se encargará de enseñarles a ellos cómo es la manera adecuada de actuar. Debemos obedecer en nuestro lugar de trabajo. Esas personas que Dios ha delegado como autoridad, obedezcamos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Nos dice a nosotros, siervos, debemos obedecer a nuestros amos, ¿verdad? Y nuestros amos son las personas establecidas por Dios para que nosotros podamos estar sumisos, obedientes y poniendo y siendo ejemplo en todas nuestras acciones. Para eso hemos sido puestos en esta tierra, para reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Cuando nosotros obedecemos a nuestros amos, a nuestros jefes, estamos obedeciendo a Cristo. Y Cristo lo que quiere es que nosotros reflejemos su amor, su grandeza y su sometimiento a los hombres en esta tierra. Nosotros somos personas obedientes y reflejamos a Cristo en nuestra manera de vivir. Amén. Por eso en esta mañana te animo, obedezcamos a Dios en todo y vamos a recibir las bendiciones que vienen de parte de Él para nuestras vidas. Amén. En esta preciosa mañana queremos finalizar con esta pregunta que dice: ¿qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario al mandato de Dios? En tal situación no debes obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el evangelio a toda la gente. Más tarde los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía cumplir esta orden porque era contraria al mandato del Señor, ¿verdad? Y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo encontramos en Hechos 5:29.
Por eso debemos tener mucha sabiduría de parte de Dios, para nosotros poder saber cómo reaccionar en estos casos, ¿verdad? Que el Señor nos dé la sabiduría para saber también decir no, como decía mi esposo en el devocional anterior, a qué no debo obedecer. Y hay muchas cosas a las cuales nosotros como cristianos y hijos de Dios no podemos obedecer, pero Dios es fiel para ayudarnos a cumplir su palabra. Dice, cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandatos de Dios, tú debes obedecer es a Dios. Todas las personas en autoridad son dirigidas y establecidas por Dios. Ellos darán cuentas a Dios por su labor en esta tierra. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obedientes al Señor, debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Entonces nosotros en esta mañana el Señor nos está recordando que debemos obedecer a nuestras autoridades. Independientemente cómo lo estén haciendo, nosotros seámosle fiel a Dios en obedecer. Damos gracias al Señor por este devocional y el Espíritu Santo de Dios que nos ayude a cumplir su palabra. Amamos hacer la voluntad de Dios. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo de devocional. Gracias por estar en familia compartiendo este tiempo. Bendecimos a cada uno de nuestros familiares, Señor. Bendecimos, Dios mío, a esas autoridades establecidas por ti en esta tierra, a las cuales tú mandas que nosotros, Señor, obedezcamos. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, y declaramos un día en bendición y en victoria, obedeciéndote en todo. Bendiciones, familia, y te recuerdo que la obediencia trae bendición. Bendiciones.